¿Qué es la sociología? La sociología es la ciencia que estudia la sociedad, pero como dijo un filósofo inglés, este es el tipo de respuestas que no convencen a nadie y no explica nada. La sociología es la ciencia de los fenómenos naturales. La sociología es la ciencia que estudia los fenómenos sociales que surgen de la interrelación entre los individuos y entre estos y el medio. La sociología es la disciplina intelectual que se refiere al desarrollo de un conocimiento confiable y sistemático acerca de las relaciones en general y de los resultados de tales acciones. La sociología es una ciencia que pretende entender, interpretándola a la acción social para de esa manera explicarla casualmente en su desarrollo y efecto. La sociología es la ciencia que se ocupa de los fenómenos de la institucionalización de los patrones de orientación valorativa en el sistema social, de las condiciones que ocurren en esta institucionalización y que ocurren en los cambios de patrón, de las condiciones que se produce la conformidad o la desviación con respecto a un conjunto de tales patrones y de los procesos motivacionales de las medidas que integran todos ellos. ¿Cómo nacieron las teorías sociales? El pensamiento sobre la vida social es anterior a la aparición de la disciplina científica, que hoy llamamos sociología. Esta reflexión se remonta a la cuna de la cultura occidental, Grecia. Hay historiadores como Tucídides o filósofos como Platón o Aristóteles debatían sobre cómo debería ser una buena sociedad occidental. Grecia, Roma y la Edad Media, la sociología como campo específico del conocimiento, como ciencia autónoma, recién apareció al promediar el siglo XIX. El punto de ruptura de esta tradición de la buena sociedad que permitió la progresiva constitución de las modernas ciencias sociales, la economía, la ciencia política y la sociología se encuentra en un periodo histórico, por primera vez en la historia. La sociología es el tercer gran campo de conocimientos referidos a las relaciones entre los hombres. Surgió después del Renacimiento. El terreno es el que nació la sociología, fue el que siguió a la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Exigían cambios en el orden social cuando no había terminado de morir el Ancien Régime abatido por la Revolución Francesa. El primer proyecto fue el socialismo, proyectado del plano de la utopía de la ciencia por Marx, y el otro de la sociología académica, o burguesa, para los marxistas. La sociología nació como el objeto de pensar, construir, a la estabilidad del nuevo orden social triunfante, pero acechando por el espectro de la lucha de clases y del comunismo. Nació la sociología porque la filosofía social, la ciencia política o la economía ya no servirán para analizar las enormes transformaciones y los desafíos crecientes de una sociedad capitalista vigorosa. Comte fue el primer y más auténtico creador de la sociología. El gran mérito del francés Auguste Comte, 1789-1857, parece haber sido el de haber inventado el término sociología. Muchos historiadores y sociólogos contemporáneos lo consideran más un plagiador o, en el mejor de los casos, un divulgador de las enseñanzas que le había dado el conde Claude Henry Saint-Simon, 1760-1825. Comte fue secretario personal de Conde entre 1816 y 1823 y colaboró en la redacción de su plan de las operaciones científicas. En 1813, el conde Saint-Simon estableció la tentativa de estudiar la moderna sociedad industrial con los mismos métodos que tanto éxito estaban teniendo en otras ciencias encargadas de estudiar la realidad físico-natural. Él entendía a la sociología como el autoanálisis de la sociedad industrial. La ballena, para el sociólogo Alvin Holder Saint-Simon, es como una ballena lanzando chorros de todas direcciones. Cada una de ellas sería una de las ramas de la moderna sociología. Saint-Simon, Comte, Spencer y Taunis.
Algunas de sus ideas centrales, ciertas categorías, buena parte de sus metodologías y la línea general que preconizanlos, que han abonado al terreno sobre el que la sociología entró en su etapa de madurez, etapa de produjo los dos más grandes nombres de la sociología clásica, Max Weber y Emily Durkheim, quienes junto a Carlos Marx son los tres clásicos que ningún estudiante de sociología. La visualización del positivismo, con los intereses de una burguesía que buscaba consolidar y justificar el nuevo orden social, llegó la caricatura con Herbert Spencer, El origen de las especies, que el biólogo Charles Darwin acababa de publicar. Spencer no hizo otra cosa que justificar, legitimar y festejar el predominio colonista del Imperio Británico y el triunfo del capitalismo de libre mercado. Andrew Carnegie escribió: querido maestro, pienso en usted todos los días y me hago las mismas preguntas. ¿A qué se debe? ¿Por qué tiene que irse? El mundo avanza muy lentamente, sin reconocer a su meta más brillante, pero llegará el día en que se recordarán sus enseñanzas y se elevará su nombre a la máxima cima. El filósofo Immanuel Kant había distinguido entre una razón práctica y la razón pura, la primera aplicable a los fenómenos materiales y la segunda a los culturales e históricos. Había otro rival importante, el marxismo, que adquiría en Alemania cada vez más peso político y teórico entre los obreros y los intelectuales. El autor más importante en este periodo fue Ferdinand Tönnies, cuya obra fundamental fue Comunidad y Sociedad. Karl Marx, Alemania, 1818-1883, Inglaterra. Estudió filosofía en Berlín. Predominaba la filosofía hegeliana. Friedrich Engels lo acercó a las posiciones del movimiento obrero y socialista entre 1845 y 1847. Había quedado impresionado por la nueva ciencia de la sociedad que había esbozado Saint-Simon. Marx fue un estudioso científico del proceso de formación de la sociedad capitalista y de varios aspectos centrales de su estructura y funcionamiento. En su famoso prólogo de la comunicación a la crítica de la economía política, Marx resume lo que suele llamar su cambio hacia una teoría materialista de la sociedad. Mi investigación desemboca en el resultado de que tanto las relaciones jurídicas como el Estado no pueden comprometerse ni por sí mismas ni por llamada evolución del espíritu humano. Deben explicarse por las condiciones de la vida de Hegel. En el capitalismo, la clase explotada, la obrera o proletaria, está llamada a desempeñar un papel revolucionario en la que produce y es una de los protagonistas del sistema de contradicciones que caracteriza a la sociedad capitalista. El nombre de Carlos Marx está asociado más a las diversas experiencias poéticos. Emily Durkheim, 1859-1917, francés oriundo de Lorena, hijo y nieto de rabinos por 8 generaciones. Se trasladó a París en 1870, se preparó y obtuvo su admisión en la prestigiosa Escuela Normal Superior 1876-1882. Fue profesor de la moral del Liceo 1882-1886 y pasó a enseñar sociología en la Universidad de Burdeos 1887 y en la Sorbona 1902. Fue el primer profesor universitario de sociología de Francia. En uno de sus libros, El suicidio de Emily de Durkheim señala que la felicidad del ser humano no es posible si éste exima de lo que puede obtener, pero también su pregunta: ¿cómo fijar la cantidad de bienestar, de lujo, de comodidad que puede perseguir legítimamente un ser humano? Y él se contesta: los límites no deben buscarse ni en su constitución biológica ni psicológica. Este límite debe ser impuesto a los hombres desde afuera por un poder moral indiscutido que funde la ley.
esta moral que está por encima de todos los individuos y cuya superioridad estos aceptan. El único poder que puede dictar esta ley es la sociedad, ya sea directamente, ya sea mediante sus órganos. División de trabajo social. Es un hecho material medible que indica el grado de desarrollo de la sociedad. Todos dependemos de una infinita cadena de trabajadoras que no proveen así como nosotros a ellos. El suicidio es una de las investigaciones empíricas más rigurosas. Durkheim demostró que las causas de la tasa de suicidio son variadas. Anómico, épocas grandes de cambio, ejemplo, depresión económica. Egoísta, las sociedades no dan sentido. Fatalista, siente que su vida no tiene sentido. Altruista, se suicida por hacer un cambio en la sociedad. Weber señaló que existen economías racionales. Weber dijo, somos prisioneros de la jaula de oro de la burguesía. Marquez dijo que el Estado y la religión obtuvieron autonomía. Weber fue uno de los primeros profesores en incluir los marxistas. La sociología de las formas. La sociología de Simmel parte de la distinción de la transición alemana. La sociología estudia el tipo de formas. El contenido es lo que impulsa a la sociedad, como por ejemplo el dinero, el amor, la participación, entre otros. Simmel fue uno de los primeros en tomarse en serio la moda. La moda obliga a definirse. ¿Se está de moda o fuera de moda? En 1930, Marx fue designado director del Instituto de Investigación Social. La economía marxista demostró estructuras económicas impulsadas en crisis del capitalismo. La economía industrial impulsó la economía de monopolios. La institucionalización de la sociología de Estados Unidos. En 1830, Londres fue la ciudad industrializada con más de 1 millón de habitantes. Al paso de los años, esa cifra fue variando. En 1890 se creó la Universidad de Chicago. El funcionalismo hunde sus raíces en la tradición positivista Comte Spencer y Durkheim y recupera sus metáforas organistas. La sociedad de nuevo es un cuerpo, un todo con partes relacionadas que deben funcionar cooperativamente. Para el funcionalismo, la sociedad es una red de grupos que funcionan y cooperan de forma ordenada. La mayoría de individuos comparten los mismos valores, pautas de conducta y reglas. El cientificismo se basa en una división tangente entre la teoría y la práctica. Diversos tipos de investigaciones. La sociología gozaba de creciente prestigio académico y social. Se soñaba con una ciencia que se pudiera controlar el cambio social. La decadencia del funcionalismo y las nuevas escuelas. Las movilizaciones contra la segregación racial, el descubrimiento de las poblaciones pobres y fuera de beneficio de la sociedad del consumo, terribles olas de movilización hicieron tambalear a varias democracias occidentales más viejas. Son los tecnológicos liberales, transformado en un ideólogo del status quo y en un apólogo de su política, transformándolo en un técnico que actúa instrumentalmente en un pro de los intereses del mercado. La sociología se había convertido en una mera técnica de aciertos del humor de la gente, análisis del mercado, apología de lo existente. A la sociología se le prohíbe complicar críticamente el edificio de lo existente en una sociología administrativa pronta a dar la información útil. Alvin Gurney es más conocido por su formidable obra La crisis de la sociología occidental. El punto central es que su aserción en que la sociología en un animal dividido pues es parte libertad y parte represiva. Su objetivo consiste en elaborar una teoría sociológica. No debe de ser solo negadora, debe ocuparse de la formación positiva de nuestras sociedades, de utopías en las cuales los hombres puedan vivir mejor. Wilhelm Reich y Erich Fromm. Mercaus propuso que el
psicoanálisis fuese una nueva fuente de crítica de los efectos de esta sociedad sobre el individuo. El rasgo más destacado de las sociedades industrializadas es la reconciliación de los contactos. Consiste en haberle imputado a la clase obrera su potencial revolución. Para Marcuse, este era el caso tanto de los parías y de los extraños, de los perseguidos de otras razas y colores, los desempleados y los inempleables. La vida, un teatro perpetuo, la teoría de Hoffman se corresponde a la sociedad donde el marketing y el parketing son más importantes que el producto mismo, donde el negocio de la silicona y la cirugía estética mueven sumas millonarias.